Cuando hablamos entonces del tema de hoy, propósito, recuerde que todos venimos con un propósito. ¿Qué es un liderazgo? Un liderazgo es la capacidad de influenciar a otros a través de la inspiración, motivados por una visión, generados por una pasión y creados por un propósito. Eso es un liderazgo. El liderazgo tiene la capacidad de influenciar en otros, tiene la capacidad de inspirar a otros, tiene la capacidad de tener una visión, no dos visiones. Recuerde la clase pasada, anterior le hablaba de lo que es el ojo. El ojo, hay dos ojos, pero los dos ojos ven una sola visión. Si yo le digo cuántos dedos tengo aquí, usted me va a decir uno, pero son dos ojos. Pero dos ojos ven una sola cosa. Cuando hay una división, usted va a ver dos. O sea, lo suyo, lo del líder, va a haber muchas cosas que no va a estar fuera del orden. Un propósito del líder también es cubrir nuestras espaldas. El liderazgo no es una emoción. Desde el momento en que nosotros aceptamos el llamado y nuestro ministerio, bueno, ahí aparte que nos ganamos a nuestro peor enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, pero aún así nosotros venimos ya con un propósito, con un llamado desde la eternidad. Ese propósito de llamado desde la eternidad es donde Dios ahí nos da el liderazgo. El liderazgo es el resultado de descubrir el propósito dentro de su vida. Es el propósito que produce una visión para su vida. El liderazgo es una visión que produce una pasión que va a producir una inspiración para otro. Usted tiene un liderazgo, ese liderazgo ya vimos que tiene un propósito y usted tiene que hacerlo con pasión. Pasión significa dar lo mejor. Usted no puede ser un líder a media o un líder mediocre o un líder que llega tarde a las reuniones, un líder que llega tarde a las actividades, un líder que nunca está en apoyo en la obra, un líder que nunca está cuando se le necesita. Ese es un mal líder. Pero usted tiene que ser uno de los primeros. El buen líder, estoy hablando cuando tengan tiempo, porque si no tienen tiempo por los trabajos, eso se entiende. Pero si usted tiene tiempo a llegar a la iglesia antes de la hora, el buen líder, los líderes buenos son los que llegan primero, son los que se van últimos, porque tienen que estar atentos a todo el movimiento espiritual, no dejarles a una sola persona que lleve toda la carga. Cuando usted inspira a otro, entonces usted puede influenciar. Si usted inspira a otros, lo va a influenciar a ser iguales que usted, porque gran parte de la gente no está observando. A ustedes lo observa en la iglesia. A mí como líder me observa mucha gente las diferentes escuelas que estoy haciendo, de las diferentes administraciones, de todo lo que estoy dando a conocer en enseñanza. Mucha gente me está mirando. Por eso tengo que inspirarlos a ellos. Usted tiene que inspirar a la gente, influenciarlo a que pueden ser mejores, motivarlos, darle pasión. Si a la persona le cuesta hacer algo, motivarlo, no decir, bueno, ore al Señor, que Dios lo cambie, que Dios lo transforme, o a lo mejor usted no es llamado para eso. No, usted tiene que influenciarlo, así como cuando usted comenzó a dar los primeros pasos, se caía, se trompezaba, hasta que al final aprendió a caminar. Un liderazgo genuino no busca seguidores, sino que seguidores buscan un liderazgo genuino. Hoy en este tiempo la gente está buscando gente. El buen líder no busca gente, sino toda la gente lo va a buscar a él. No sé si se entendió. ¿Por qué? Porque en este tiempo tenemos pastores que los pastores están buscando gente, líderes que están buscando gente, líderes que traen gente con muchas áreas, colocando un montón de cosas para que vengan. Pero el líder, el buen liderazgo no necesita llamar a nadie. No estoy hablando de la evangelización, que es otra cosa, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. No estoy hablando de eso, estoy hablando del líder. El líder, a ti te van a buscar, porque tienes la influencia, porque Dios te dio la capacidad. Y cada uno funciona según su oficio y cada uno se hace responsable de todo lo que Dios le da y de lo que usted puede ministrar. Lo que hace una persona que sea un líder es cuando descubre el propósito, es cuando usted descubre que usted tiene una visión, es cuando usted produce
una pasión en su vida, usted va a descubrir el propósito. Usted por eso que tiene que saber de que si usted hoy está dentro de un grupo, de una organización, de un lugar, de una iglesia, es porque ya está con un liderazgo. Y como está como en un liderazgo, ahora tiene que saber cuáles son las funciones de un liderazgo. Propósito, pasión, inspiración. Esas son las áreas en que un buen líder va a ser un buen líder. Cuando una persona, la gente que venga llegando a la iglesia y vea que usted tiene ya un propósito, o sea, tiene su llamado claro, vea que usted es apasionado en todo lo que haga, vea que usted inspira a otro, la gente lo va a empezar a seguir y lo va a buscar. Pero si ve que el líder es desordenado, llega tarde, no está nunca, cuando se dice vamos a congregarnos en una reunión de la iglesia, no llega o llega atrasado. Pero cuando hay comida, son los primeros que están. Aleluya. Entonces, ese es un mal líder. Pero por eso que nosotros necesitamos ser inspirados en todo lo que hagamos con pasión. Una vez alguien me dijo, pastor, yo lo quisiera invitar a mi iglesia, pero me da vergüenza. Y yo le dije, ¿por qué, hermano? ¿Por qué, pastor? Es que somos tan pocos. Yo lo que mirando me sonríe y le dije, yo voy por uno. Y por uno voy a predicar igual como lo he hecho con masas, con mucha gente, voy a predicar igual. Yo no me hago problema de eso. Si hay uno en su iglesia, yo voy. Y lo voy a hacer con pasión, lo voy a hacer con propósito y voy a entregar lo mejor. Porque el buen líder, así tiene que ser. Usted tiene que ser influenciado, no porque predique y la iglesia está llena. Oh, gloria a Dios, porque hay gente que predica en área emocional. Si la iglesia está llena, usted va a predicar bien. Pero si hay uno, si hay dos, ¿cómo va a predicar? Ahí usted se va a dar cuenta si tiene pasión o no tiene pasión. Pequeño detalle. Porque a veces hay gente que se deja emocionar por la gente no hace toda la visión, la gente viene para aprender, pueden haber dos o tres, no importa, usted con ese uno, porque uno es más, ya no son uno es más, eso grábelo siempre, por eso que nunca se usted motive por la gente cuánto hay o cuánto no. David censó al pueblo, cuando David censó al pueblo le vino una calamidad a David, y fue porque él censó. Porque al comienzo Dios le empezó a tener gente, nunca había censado. Censar significa contar cuántos tiene. Y no, al comienzo nunca había censado el pueblo y él era bendecido, iba creciendo y era el rey. Pero en el momento David dijo, voy a censar cuánta gente tengo. Y cuando hizo eso, le vino una calamidad. Nunca usted cense cuántos tiene. Nunca usted cense cuando le toca predicar cuántos hay. Porque Dios no se mueve a través de un censo. Qué interesante todo eso. Por eso que usted tiene que tener la área de poder guiar y poder enseñar a las personas de acuerdo a lo que Dios lo está enseñando. La tragedia mayor en la vida no es la muerte. Esta frase la escribió Mill Monroe, un hombre muy conocido, y en sus libros de liderazgo escribió esa frase, que ya partió con la presencia del Señor, que la tragedia mayor en la vida no es la muerte. Hay algo más trágico que la muerte, que es una vida sin propósito. Una vida de una persona que camina y no sabe dónde va. Una persona que camina, que va a la iglesia y no sabe que está en la iglesia. No tiene llamado, no tiene propósito, no tiene sueño, no tiene visión. Eso es peor que la muerte. Entonces es importante en que usted no fue creado simplemente para existir. Usted no fue creado simplemente para pagar una cuenta de un arriendo, de una renta, de pagar la luz, de pagar el agua. Usted no fue creado para eso. Usted fue creado porque hay algo que Dios quería hacer en usted y requería de usted, que es dejar en usted o en ti su presencia. Dios requería, Él quería en que nosotros podamos influenciar a las personas. Por eso que el descubrimiento más importante en la vida es el descubrir el propósito, porque sin el propósito en la vida no vamos a poder saber cuál es el llamado el cual Dios nos llamó aquí en la tierra. El propósito entonces es la clave para la vida exitosa de un buen líder, con el sentido de ese propósito que es la imagen fuerte sobre la tierra, el cual nos guía, nos da los fundamentos, nos da todas las áreas en que nosotros podamos
ser capacitados, ser enseñados y ser dirigidos. Hay un proverbio 19, verso 21, un texto conocido, que dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos tenemos todos nosotros, muchas ideas, muchos planes, pero Dios dice, el mío va a prevalecer. Tú tienes muchas ideas, muchos planes, pero Dios dice, el mío es más importante. Tú dices, yo tengo ideas, tengo planes, pero Dios dice, el mío es más importante. Y tú que tienes muchas ideas, muchos planes, pero Dios dice, los míos son más importantes. ¿Cuál es la idea de esto? Porque tú puedes tener idea, pero tus pensamientos tienes que llevarlo a Dios para que Dios se encargue que tus pensamientos, que tus ideas, que tus planes estén en la voluntad de Dios, porque a veces nosotros tenemos nuestros propios planes y nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no pedimos una dirección, no pedimos una directriz y nos dejamos emocionar porque alguien estuvo de acuerdo contigo en ese plan y tú dijiste, bueno, confirmación, pero solamente estuvo de acuerdo. Pero no significa que dos o tres que estén de acuerdo, significa que Dios esté de acuerdo. Y cuando a veces nosotros no inmiscuimos en ese asunto, después con el tiempo nos damos cuenta que no fue lo correcto, que nos equivocamos, porque no pedimos el consejo al Señor. Por eso el Señor dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, muchas ideas, muchos planes, muchas ideas de crecer, de avanzar, de cobertura, de liderazgo, con la familia, con las personas. Pero Dios dice, el mío es más importante que tus planes. Mi consejo va a permanecer. Muchos son los planes que el hombre tiene en su corazón, pero el propósito de Dios para su vida permanecerá sobre tus planes. Por eso que Dios dice, pero yo ya tengo un propósito. Dios dice, yo ya tengo un plan para ti. Tú tienes tu idea, tú tienes tus planes, pero Dios dice, yo tengo mis planes, yo tengo mi idea. Y ahí donde a veces nosotros nos dejamos emocionar y hacemos nuestros planes, nuestras ideas, y después vemos que con el tiempo fracasan. Por eso que Dios tiene un propósito en tu vida, y ese propósito en tu vida es que va a prevalecer sobre tus planes. Ahora, ¿cómo hacemos para que nuestros planes estén acordes con Dios? Presentárselo al Señor. Señor, yo te presento este proyecto. Este proyecto de familia, este proyecto de iglesia, este proyecto de cobertura, este proyecto de un trabajo, vamos a predicar allá, vamos a evangelizar acá, te presentamos este proyecto. Nunca usted salga a hacer algo a la loca. No sé si entiende bien, a la loca es como yo hago lo que yo quiero, ok. Nunca haga una idea a la loca, nunca haga algo a la loca que se le ocurrió a la noche a la mañana y lo hizo. Lléveselo a los pies de Cristo. Señor, este proyecto quiero hacer. El liderazgo nos juntamos y queremos hacer esto, pero permite tú que tú estés en este proyecto, porque muchos pensamientos tiene el corazón del hombre, pero más el consejo, el plan, el propósito de Dios va a prevalecer sobre mis planes, que a veces nosotros tenemos buena intención. Es como decir, todo el grupo de la iglesia, decir, Señor, vamos a ir a evangelizar a una plaza, un parque, y es bonito, porque es parte de lo que es la instrucción de que el Señor nos dejó. Pero vamos a ver qué Dios dice, porque Dios a lo mejor no quiere que salgas en ese momento. A lo mejor Dios te quiere llevar a otro lugar. ¿Por qué? Porque no sabemos nosotros, en el mundo espiritual no sabemos qué situación nos puede llevar. Y no hay que emocionarnos en esto. Por eso, en síntesis, todo pensamiento, lléveselo al Señor. Propósito es más importante que planes, porque tú tienes muchos planes, pero mi propósito, dice el Señor, va a prevalecer. Propósito más poderoso que planes. Dios dice, son muchos los planes que su corazón puede tener, pero mi propósito es más que eso, es más poderoso. Propósito es más poderoso aún que la oposición. Está recibiendo oposición, está recibiendo algo que el enemigo está tratando de hacerte daño, está tratando de menguar, pero el propósito al cual Dios te llamó es mucho más poderoso. Y si Dios te llamó y estás aquí como líder, eso ya es más poderoso que la oposición. El propósito es más poderoso que la desilusión. Nos desilusionamos de personas, de líderes, de pastores, de hermanos, de hermanas. Eso va a ser siempre. Pero el propósito
es aún más poderoso que todo eso. Dios dice, muchos son los planes en su corazón, pero yo tengo un propósito para tu vida antes que usted, porque Dios quiere trabajar en todos los planes. ¿Por qué? Porque usted puede pasarse toda una vida gastando energía, gastando recursos, gastando ideas, haciendo muchas cosas, pero quizás Dios no esté en ese asunto. Dios no esté en ese plan. Por eso que a veces fracasamos y no vemos cosecha. Hacemos muchas cosas, pero entre las muchas cosas no pedimos una dirección a Dios. Señor, me voy a mover allá, vamos a hacer esto. ¿Estás tú en el asunto? No quiero hacerlo yo solo, quiero moverme en tu dirección. Y ahí cuando le dejamos las cosas al Señor, Él va ordenando, empieza a quitar, empieza a sacar, empieza a limpiar, empieza a obrar, empieza a colocar, porque tú consultaste a Él. No hagas nada sin consultar al Señor para que te vaya bien. Ahora, cuando nosotros estamos realizando todas las ocupaciones es donde podemos crecer, porque muchos están ocupados haciendo algo, están ocupados en sus planes, en sus ideas, y descubrir el propósito original en usted es para que Dios todo lo haga con el propósito que Él tiene sobre nosotros. Si usted quiere agradar a Dios, lo primero que tiene que hacer es cumplir el plan, el propósito y estar ocupado en las cosas del Señor. Porque si usted no entiende el propósito, solamente va a estar ocupado en muchas cosas. En la obra, que se ve bien, en la iglesia, que se ve bien todo eso. Pero usted tiene que saber que todo lo que haga tiene que ser dirigido por Dios para que así pueda ser efectivo. Cuando no entendemos el propósito, es como el ave que quiere ser pez y el pez que quiere ser ave. Por eso están haciendo algo equivocado, porque están haciendo algo que Dios no le llamó. Ahora, miren lo que dice Isaías 46:10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, dice el Señor, mi consejo va a permanecer y haré todo lo que quiero. Ese es el propósito de Dios. Dios dice, yo soy tu Dios y no hay ninguno como yo. Eso dice el Señor. Dios anuncia el final y comienza en el principio. Entonces declara el principio de cuál será el fin. Sé que está como, todavía no la están agarrando, porque el Señor aquí en este pasaje dice, yo anuncio lo por venir, lo que va a venir, no del futuro, desde el principio. Escuche esto, porque este es muy poderoso. Lo digo de nuevo, lo voy a decir más lentito. Dios dice, yo anuncio lo que va a venir, pero lo que va a venir no lo anuncio de lo que va a venir del futuro. Yo lo anuncio desde el principio. ¿Cómo es posible que Dios haga eso? Para poder entender este texto, lo que Dios está diciendo, Dios dice antes de que comience algo, cualquier cosa, antes de que comience algo, yo siempre lo termino primero. Cuando Dios comienza algo, ya lo terminó. Cuando Dios comenzó la obra en ti, ya lo terminó. Por eso que Él dice, yo anuncio lo que va a venir, pero lo anuncio desde el principio. Esto es lo siguiente. Dios dice, yo hago el final primero y entonces retrocedo y comienzo. Y porque el propósito de Dios es que cuando Dios comienza algo, es porque ya lo terminó. Dios dice, voy a dar una iglesia de 300, de 400, de 500 personas. Dios anuncia lo que va a venir. Dios anuncia lo que va a venir. ¿Qué va a venir? 300, 400 personas. Dios anuncia lo que va a venir. 300, 400, 500 personas. Dios anuncia lo que va a venir. Pero dice, yo anuncio lo que va a venir, 500 personas, pero no de los que van a venir del futuro, sino desde el principio. Es lo siguiente, miren, Dios dice, yo te voy a dar una iglesia de 300, de 400, de 500, pero retrocedo y comienzo con 1, con 2, con 3, con 4. Yo anuncio lo que va a venir,
pero comienzo en el principio. Wow, espero que la puedan agarrar porque qué interesante nosotros entender que cuando somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá. Ahí aplica ese texto. Porque nosotros queremos recibir lo mucho, pero no estamos siendo fieles en lo poco. Si en lo poco, si en lo que somos pocas personas estamos haciendo las cosas mal, ¿cómo el Señor nos va a entregar lo grande? Se fija, por eso que es importante en el buen líder tiene que aprender a hacer las cosas bien ahora, cuando hay dos, cuando hay tres, cuando hay cuatro, cuando hay cinco. Si los buenos líderes aprenden a hacer todo eso ahora, el Señor va a acelerar el tiempo de la bendición de cosecha de alma porque ellos han entendido el propósito desde el principio. Wow. Dios dice lo siguiente, Jeremías 1, versos de 5, la versión PDT. Antes que yo te formara en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Mire qué bonito. Lo que Dios está diciendo, antes que te formara, yo ya te conocía. El mismo texto que dice anterior. Antes de venir algo, yo voy al principio. Antes que Dios te hiciera a ti, Él va en el principio. Porque tú no naciste aquí en la tierra. Tú naciste en la eternidad. Ese es el principio. Ese es el orden de Dios. Antes que naciera, ya te había elegido para que fueras profeta a las naciones. Usted existía antes que fuera manifestado todas las cosas. Dios dice, te daré la iglesia de 1000. Y cuando el Señor te da la iglesia de 1000, Él comienza a retroceder y comienza desde el principio, como decía anteriormente, con 1, con 2, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7. Con eso comienza para darte los miles. Sin lo poco somos fieles, en lo mucho también nos pondrá. Y no solamente este texto aplica en la eternidad cuando venga Cristo, sino aplica en que nosotros tenemos que aprender como buenos líderes a estar siempre dispuesto a Dios, dispuesto a la batalla, dispuesto a crecer, dispuesto siempre a poder avanzar. Job 38:1 dice, y respondió Job desde un torbellino, y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber, Job, si eres tan inteligente. Dios le está preguntando a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba fundando la tierra? Hámelo saber si tienes inteligencia. Y dice, ¿dónde estabas tú? ¿Quién ordenó su medida? Si lo sabes, le está hablando a Job. ¿O quién extendió sobre él el cordón, el cordel? Verso 6. ¿Y sobre qué están fundadas las bases? ¿Quién puso la piedra angular? Cuando las estrellas todas alababan a Dios, las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y le dice el Señor, Job, el verso clave, el 21, cuando el Señor le empieza a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando, cuando yo estaba haciendo la tierra, cuando estaba ordenando las medidas de todo, cuando yo estaba fundando las bases? ¿Dónde estabas tú? Y le dice, tú lo sabes, porque entonces ya habían nacido. Mire qué interesante. Ahí volvemos nuevamente que cuando antes que Dios colocara a Job aquí en la tierra, ya Job había pasado en la eternidad. ¿Por qué? Porque nosotros venimos primeramente de la eternidad. Y si venimos de la eternidad, venimos con un propósito. Y ese propósito, porque tú estás aquí hoy, tú no eres líder porque alguien te dijo que seas líder. Tú eres líder porque en el propósito de Dios, en la eternidad, Él te escogió, te capacitó y hoy estás haciendo un liderazgo. La pregunta es, ¿cuándo murió Jesús? Muchos dirán, hace 2000 años, pero no es así. Apocalipsis 13, verso 8, versión JBS. Y todos los que moran en la tierra le adorarán, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto, ¿dónde? ¿O cuándo? Desde el principio del mundo, dice esta versión. Otra versión, la Valera, dice
antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es posible que Jesús había muerto si todavía no estaba la tierra? Porque aquí está hablando que Él fue muerto como cordero desde el principio del mundo. ¿Cómo entendemos eso? Porque el Señor, antes de llegar también aquí a la tierra, ya había muerto. ¿Dónde? En la eternidad. Esto es muy profundo, por eso que hay que entender bien qué quiso decir el Señor. Cuando Jesús nació, ya había muerto. Cuando Jesús nació aquí en la tierra, ya había muerto. Cuando Jesús nació en la tierra, ya había nacido. Porque nosotros lo que estamos haciendo aquí en la tierra es un pasado. Ya nosotros pasamos por la escuela del Padre en la eternidad, en los cielos. Nos puso llamado, nos puso propósito, nos puso dones, talento, llamado, ministerio, y luego nos pusieron aquí en la tierra. Y luego, después de muchos años, tú estás descubriendo un propósito, que eres líder, que eres pastor, que eres evangelista, que es fuera demonio. Pero todo lo que mencioné no es aquí, es en la eternidad. Por eso todo lo que viene aquí ya fue hecho. Todo lo que es aquí en la tierra ya fue hecho. Dios sabía que tú ibas a ser líder. Dios sabía que ibas a ser pastor, ministro. Dios sabía todo eso. Porque de la eternidad es donde Dios empieza a trabajar. Ahora, no se puede amenazar a un hombre muerto con la muerte. Nadie podía amenazar a Jesús. Incluso nadie lo mató porque él ya había muerto en la eternidad. Esto es muy fuerte, muy profundo. Por eso que no solo es que ya estabas muertos desde antes, sino que ya Dios comienza un llamado, un propósito desde la eternidad para que las personas puedan entonces glorificar el nombre del Señor, y así de esa manera nosotros podamos siempre ver más el reino de Dios, y de esa manera también saber que el propósito de Dios es más grande que todo lo que nosotros podamos visualizar y todo lo que nosotros podamos entender al plano espiritual. Todo lo que hoy estamos hablando es el plan de Dios. La clave del liderazgo entonces es descubrir su propósito. Eso hace tu visión. Tu propósito es que te hace invencible. No eres un error, sino que Dios tiene un plan, un propósito con tu vida. En Génesis capítulo 1, verso 11, nos dice que Dios creó toda semilla, y que toda semilla y la puso en toda cosa de una misma cosa, se llama semilla. La versión va dice, y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra y que produzca hierbas, que den semillas, árboles, y que den su fruto con semilla. Todo lo que Dios creó lo hizo con una semilla. Esa semilla, el cual nosotros podamos ver o visualizar, es más que una semilla. Esa semilla se convertirá en un árbol. Pero no solamente un árbol, esa semilla se convertirá más tarde en un bosque. Es porque es el llamado y es el propósito. Entonces Dios le dijo al hombre, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Dios no puso a Adán de vago. Dios no puso a Adán sin hacer nada. Dios puso a Adán en el huerto de Edén para que trabajara, para que lo labrara y lo guardara. Y Dios dice a Adán, cultiva, labra, guarda. O sea, lo que Dios está diciendo es, trabaja. Adán no estaba solamente de ocioso ahí en Edén. Por eso que Dios nunca le dio a Adán, al hombre, mesa ni una silla. ¿Qué hizo Dios? La escondió en un árbol. ¿Para qué? Para que el hombre trabajara el árbol. Tú tienes que trabajar. Dios no te va a dar a ti la mesa, la silla, tú tienes que trabajarlo. A veces como las personas nos acostumbramos, Señor, envía gente, envía alma, pero tenemos que trabajar por eso. Tenemos que trabajar, tenemos que salir a predicar, tenemos que evangelizar, tenemos que hacer estrategia. Dios quiere darte todo eso, pero tenemos que trabajar. Si no trabajamos, ¿cómo entonces vamos a recibir lo que queremos? Entonces, qué importante entender en que Dios todo lo que hace en el propósito es para darnos la enseñanza de que el líder tiene que trabajar, tiene que hacer las cosas, porque están los derechos legales.
Y aquí es donde nosotros podemos entonces ya entender en el mundo espiritual cuál es el propósito al cual Dios nos llamó. Y ese propósito es poder entender en que Dios nos llamó desde la eternidad con una visión. Y esa visión es que nosotros podamos crecer y poder avanzar, porque ese es el propósito de Dios, el poder avanzar y el poder crecer. El 27 de enero tenemos a un hombre llamado Thomas Edison, que Thomas Edison patentó la bombilla o la luz, porque fue otro que la creó, pero él la patentó, la hizo su marca registrada. Y mire lo que sucede. Con esto estamos terminando la enseñanza y escuche bien atento a esta enseñanza. 27 de enero de 1880, Thomas Edison patenta la bombilla o la luz o la ampolleta, no sé cómo le llamarán allá, y la patenta la bombilla, la hace como marca registrada. Pero cuando estaban haciendo esta presentación en aquel lugar, algo sucedió, porque mientras Thomas Edison estaba haciendo la presentación y prendió por primera vez la bombilla en la noche, empezaron a llegar muchos zancudos. Estos bichos que se ganan ahí empiezan a dar vueltas y se llenó la casa de muchos zancudos. Era como la primera reacción de los zancudos, empezar a ir a la luz. Y esto fue un caso real que pasó cuando se hizo todo lo que es en el descubrimiento, cuando él hace y da su anuncio, están los periódicos de aquella época, y Thomas Edison está haciendo este tipo de enseñanza de lo que es o de lo que es su invento, que ya lo patentó, y las polillas empiezan a inundar toda la casa. Y cuando empiezan a inundar toda la casa, todo era por la luz. Miren qué interesante, porque estas polillas se sientan atraídas por la luz. Y muchas veces estas polillas son atraídas por la luz hasta morir. Es como que fueran kamikaze. ¿Cómo se explica que estas polillas vayan a la luz y se mueran? Esas polillas a veces se mueren quemadas. Y la luz es tan fuerte en que ellas quedan dando vuelta y mueren. Por eso nos encontramos los focos, donde hay cosas que están en la noche, donde hay luz, siempre vamos a encontrar las polillas que andan alrededor y muchas están muertas. Son como kamikazes. Pero ¿qué pasa realmente con esto? Lo que sucede es que las polillas que son atraídas por esa luz las desorienta y las confunde. El enemigo está tratando de desorientarte, de confundirte. El enemigo va a buscar estrategias siempre de tratar de seducirte. Ahora, la luz es importante. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también el Señor nos dice a nosotros, tú eres la luz del mundo. Entonces, no se trata solamente de una luz, se trata de que nosotros somos la luz de Cristo, porque la luz de Cristo está reflejada en nosotros. Jesús claramente dijo, yo soy la luz del mundo, pero también nos dio a entender en la escritura en que nos dijo, tú eres la luz del mundo. Cuando el Señor está diciendo esto, aplica el Salmo 35, verso 4. Sean avergonzados y confundidos todos los que buscan tu vida. Las polillas que te están atacando, déjala. No te preocupes, porque van a llegar a la luz. Y si esas polillas llegan a la luz, ya sabes lo que le van a pasar. Van a quedar quemadas, van a quedar tostaditas, van a morir. Por eso que tus enemigos serán confundidos, todos los que te persiguen, todos los que quieren dañar, todas las polillas de enfermedad, de economía, de que atacan el ministerio, de que atacan tu vida. Tranquilo, tranquila, no te preocupes, déjala que se acerque, porque mientras tú seas luz, la luz, recuerde que las polillas son atraídas por la luz, y como vienen atraídas por la luz, la misma luz las va a matar. Qué bueno es poder entender entonces el propósito y el llamado al cual Dios te llamó a ti. No te preocupes de lo que Dios
quiera hacer, o solamente tú confías en el Señor, solo avanza. Si hay situaciones difíciles, si estás tú siendo atacado por estas polillas, entre comillas, que pueden ser enfermedad, un liderazgo, una persona, un esposo, un hijo, un líder, un pastor, no te preocupes, tú aprende a descansar en el Señor. Aprende a descansar en el Señor. Lo importante es que tú empieces a hacer lo que tú eres. Tú eres la luz. Si tú eres la luz, no importa que vengan. Si vienen, mejor todavía, porque ya sabes lo que le pasa a las polillas cuando vienen a la luz. Se van a morir solitas. Así que no te preocupes de esto, porque Dios pelea por tu casa, por tu familia, por tu ministerio. Qué bueno entonces entender el plan y el propósito de Dios para ti. Y el propósito de Dios que puedas tú permanecer siempre en la búsqueda del Señor.